La Clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley. Café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vive una experiencia outdoor en el Parque Aventura de Parque Meta. Atrévete a probar el circuito de redes, el puente colgante o el muro de escalada. Te esperamos sábado y domingo de 10 de la mañana hasta 19:30 de la tarde. Compra tus tickets por internet. Más información en parquemet.cl. Ya estamos con nuestra segunda entrevista de esta mañana con Paulina Astroza, abogada experta en relaciones internacionales, doctora de Ciencia Política en la Universidad de Lovaina y académico en la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes por acá. Estoy un poco lejos. ¿Dónde estás tú ahora? No me digas que estás metida. Yo estoy en Alemania. Oye, pero estoy en Alemania. Salte de ahí, va a haber un hongo nuclear. Oye, espero que no. Yo nunca he citado, para serte franco, tanto a una persona que yo siempre he admirado mucho desde que le leí los primeros escritos, el sociólogo Jacques Ellul. Francés, que tenía una frase que era aterrorizadora. O sea, él, para oponerse a toda esta construcción de armas nucleares, que incluso en la época de la detente, en la época de que se decía, mira, si no importa tanto que Estados Unidos y Rusia o sobre la Unión Soviética en esa época tengan muchas armas nucleares, porque los dos se netean así, nadie va a intentar tirárselas a otro porque se auto de alguna manera infringiría un daño criminal, porque los otros también mandarían sus propias bombas y finalmente se acaba todo. Pero Ellul tenía esa frase que es aterrorizadora, que dice, un instrumento demanda su uso. Y que si tú tienes la posibilidad de construir, por ejemplo, un ser humano artificialmente, y tiene la tecnología y todo, inevitablemente va a ocurrir, decía, es porque la técnica, el instrumento, la cosa pide ser usada, y por eso se oponía muy fuertemente a esta acumulación de bombas nucleares por lado y lado. Bueno, resulta que cuando, Paulina, el canciller ruso advierte de una posibilidad de tercera guerra mundial, que no me imagino que será con arco y flecha, la cosa se pone bastante más peluda, ¿o no? ¿O son cosas intrascendentes de bravatas que siempre se hacen en situaciones bélicas? Yo creo que es parte del juego político y estratégico. Sigue funcionando mucho la lógica, como tú partías hablando, que es la tan conocida lógica de la disuasión, en este caso la disuasión nuclear, porque efectivamente... ¿Por qué ocurre que en la época de la Guerra Fría fundamentalmente se da la carrera armamentista hasta llegar a una carrera que llega hasta la posesión de armas nucleares por parte de los adversarios y enemigos en su momento? Era la lógica de la disuasión, y disuasión que funciona desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que en esta locura que implicó la Guerra Fría y la carrera armamentista, se llegó hasta llegar a esta balanza del poder a nivel nuclear. Y en el fondo lo que funciona, y yo creo que funciona hasta el día de hoy, por eso que la OTAN no está en territorio ucraniano enfrentando directamente a los rusos, es porque está lo que se llamó la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada, que en el fondo llegaron a un punto en que si uno aprieta el botón, el otro también, y se destruye todo. Por eso tú no aprietas el botón. Pero para que eso funcione, hay un elemento que es fundamental, y es que los actores que van a apretar o no el botón sean racionales. O sea, la lógica de la disuasión funciona cuando los tomadores de decisión tienen conciencia que existe ese peligro de que si van a pegar, van a recibir un golpe igual o peor, y por eso no pegan. Y finalmente, por mucho que se haya llegado a una tensión tan grande como la de la crisis de los misiles, bueno, ninguna de las partes apretó el botón. Entonces, cuando yo escucho a Lavrov, y hoy día a la mañana temprano yo lo escuchaba en la televisión,
donde decía que las negociaciones siguen abiertas. Es el canciller ruso, ¿no? Sí, es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Putin. Lo escuchaba hoy día en la televisión temprano, en la cual él volvía a señalar que las negociaciones estaban abiertas, que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Entonces, y días atrás plantea la Tercera Guerra Mundial, es parte del juego estratégico diplomático para forzar negociaciones. Yo no creo que Putin sea irracional y que vaya efectivamente a apretar el botón nuclear. Así como cuando uno escucha al presidente Zelensky quejarse de que de los países de Occidente, de la OTAN, no han, incluso casi los trata de cobardes por no entrar a territorio ucraniano para defender militarmente ante los ataques y los crímenes de guerra y a esta altura de Rusia, y defenderlo militarmente, bueno, es parte también de la presión que él ejerce para que lo ayuden más con armas, porque él sabe que no van a entrar a territorio ucraniano a atacar y enfrentarse directamente con los rusos, por parte de lo que es la disuasión nuclear. Por lo tanto, yo creo que es parte de ese juego. Lamentablemente en esto, quien más pierde es Ucrania, en el sentido que hoy día las víctimas, la gran mayoría son ucranianas. Esta es la inmigración, los refugiados, la crisis migratoria más rápida que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial. No la mayor, la más rápida. Sí. Son 7 millones de personas que han salido en 60 días del territorio ucraniano. O sea, una población de 45 millones, 7 millones ya han salido a distintos países. Y por otra parte, la inteligencia del Reino Unido, hoy día a la mañana también leía, que según ellos han muerto ya 15.000 soldados rusos, cuando los rusos solo reconocen 1.300, sin contar el hundimiento, obviamente, del barco y que eso implica un daño no solamente material y en vidas, que los rusos todavía no cuentan bien la historia, sino que también a un factor que se llama humillación. Sí. La reputación de los rusos quedó muy herida y por eso viene el contraataque por parte de Putin. ¿Tú te acuerdas? Entonces la situación está compleja. ¿Tú te acuerdas, Paulina, de la teoría del loco? La teoría del loco fue una cosa bien interesante porque se trata en aulas universitarias, se coloca muchas veces en todas las cosas que tienen que ver con persuasión comunicacional. Siempre la teoría del loco aparece en un momento dado. La teoría del loco se refiere a cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, echa a correr a través de su gente que él está absolutamente demente y no soporta más la situación de la guerra de Vietnam y va a tirar una bomba nuclear arriba. Y todos empiezan a echar a correr eso. Y ¿sabes qué? Incluso le dicen al embajador ruso, soviético en esa época, ¿sabes qué? Está realmente fuera de sí y tiene el dedo en el botón. Todo para que se produzca un repliegue de esa situación que la coloca en su libro The Ends of Power, Haldeman, cuando después posteriormente salen en el escándalo de Watergate y él hace su biografía dentro de la Casa Blanca y coloca este episodio donde Nixon total y absolutamente en forma racional pide que difundan esta idea de que él está totalmente chalado y que de ahora en adelante hay un tic-tac regresivo, porque si es que estas cosas siguen como están y no se retiran y los soviéticos no le quitan el apoyo a Vietnam lisa y llanamente él aprieta el botón y ya está esquiciado y no lo podemos parar. Y la teoría del loco también tenía un poco que ver con esto, calza muy bien con lo que tú dijiste, efectivamente es una decisión no racional, pero es totalmente racional en tratar de persuadir sobre la base de una falsedad como esta que puede ser convincente para el otro lado. Bueno, eso lo vimos también, en una de esas estamos con una teoría del loco nueva. Kim Jong-un en su momento también era que estaba loco y que en el fondo era totalmente irracional. Lo que pasa es que Trump cayó en el juego. Pero Kim Jong-un, siempre lo sostuve, fue mucho más inteligente y mucho más racional que Trump.
en esta lógica de lanzarse amenazas de un lado a otro, y con poca visión estratégica por parte de Estados Unidos también. Quien más ganó en eso fue justamente Kim Jong-un, porque aparte que no destruyó ninguna de las bases donde estaba, y ahora está anunciando más todavía, digamos, el tener el arma nuclear. Por otro lado, se le abrieron muchas puertas, y incluso viajó y juntó hasta con el presidente de los Estados Unidos, lo hizo cruzar ahí la frontera entre las dos Coreas, o sea, obtuvo muchísimo, y mucho fue de esto que tú señalas, de que presentarse ante el mundo justamente como un líder irracional, que podía en cualquier momento atacar a Japón, y atacar a Japón con un misil implica inmediatamente la intervención de los Estados Unidos, con la alianza que tiene con Japón, y eso evidentemente traía esta escalada en el mar de China, entonces es parte de lo que es la estrategia y lo que es todo el concepto de seguridad. Ahora yo te digo que, agregándote un poco a lo que he escuchado y a lo que he visto acá en Alemania, aprovechando que estoy acá, hay una crítica muy grande que de a poco se está abriendo de manera, primero soterrada, tímida, y ahora ya abiertamente. En primer lugar, a Angela Merkel. Hay una crítica que no solamente los alemanes, sino en general los europeos, incluyendo también Estados Unidos, critican que ella fue demasiado condescendiente con Rusia, con Putin, que le perdonó muchas cosas, que finalmente hizo ser muy dependiente a Alemania estratégicamente del gas y del petróleo, lo que ha hecho que Alemania ahora haya tenido una política exterior en esta materia bastante dubitativa. Hoy día se ha anunciado que Alemania le va a entregar a Ucrania tanques, cosa que ellos habían dicho que no, habían dicho que el riesgo que implicaba entregarle este tipo de armas pesadas a Ucrania. Resulta que el resto de los países lo hicieron, incluyendo Estados Unidos. Finalmente hoy día se anuncia que lo van a hacer. Entonces, Scholz, que es el actual canciller, que es socialdemócrata, pero que es muy merkeliano en su lógica, está haciendo lo mismo que hizo Angela Merkel tanto tiempo. Y los alemanes acá les critican mucho porque no han querido ser más duros con Rusia en establecer sanciones como la prohibición de la importación de gas y petróleo totalmente, porque eso implicaría un costo para los alemanes que no están dispuestos a pagar. Entonces ahora se les recuerda que para la crisis del euro, Alemania le decía a los países del sur que para salvar la seguridad y para salvar también a Europa, en ese caso de la crisis económica, financiera, había que ajustarse el cinturón y que había que sufrir ciertos costos por Europa. Y ahora le están diciendo, bueno, ahora los alemanes tienen que sufrir ciertos costos por Europa. Sí. O sea, si tienen que cortar el gas y van a tener problemas de abastecimiento, la calefacción, en que subida de costos tienen, le están diciendo, bueno, ahora les toca a ustedes. Y los alemanes dicen no. Pero eso es una tensión que aquí cada día está subiendo más. Y ya se ha anunciado incluso ahora que Emmanuel Macron ganó las elecciones en Francia, dijo que rápidamente uno de los temas que fue de la campaña y que en parte también le dio la victoria fue su posición internacional en el caso con Ucrania, que a diferencia de Alemania ha sido mucho más duro en contra de Putin, porque obviamente Francia no depende energéticamente de Rusia como es Alemania, además tiene la energía nuclear. Emmanuel Macron anunció la construcción de 17 reactores nucleares más y ahora está anunciando más recursos para la transición energética, y Alemania está en eso bastante atrasado. Entonces, hay una tensión aquí, y que la crítica a Angela Merkel y a Scholz, que en definitiva sigue un poco la misma estrategia de Merkel, decir no, hasta cuando llegan al precipicio y ya van a caer, bueno, toman la decisión, está pasando un poco lo mismo. Y eso es algo que en Europa, en la Unión Europea, se está discutiendo en los distintos consejos europeos que están habiendo, y en la medida que Rusia continúe con sus ataques, ayer atacó estaciones de trenes, que eso también está dentro de las prohibiciones del derecho internacional humanitario, atacar
infraestructura como son los trenes, donde murieron personas, y lo que quiere es cortar el abastecimiento justamente de armas porque los transportan vía trenes. Bueno, Alemania cada día se está viendo más presionada para tomar decisiones también en materia militar, apoyando a Ucrania, cosa que no querían hacer al principio. Oye, déjame hacerte una pregunta, Paulina. Cuando se informa que un país como Estados Unidos transporta armas para ayudar a Ucrania, eso, ¿por qué no tiene una respuesta tajante, si tú quieres, de Rusia, en el sentido de que eso es eso no se cataloga como un acto de guerra, a pertrechar a una de las partes contra otra? O sea, no es acto de guerra, no es casus bellis. Lo que sí podría decir que es intervención en asuntos internos. Pero la verdad es que Rusia tiene tan poco argumento hoy día, después de haber sido ellos los agresores, de además no solamente invadir territorio de otro Estado, violando el principio de la soberanía territorial, además poniendo en riesgo la paz y seguridad internacional, sino que cometiendo crímenes internacionales, porque lo que se ha visto, las imágenes son realmente espeluznantes, lo que pasa en Mariupol y en tantos pueblos que ni siquiera llegan imágenes a la prensa internacional, pero que algunos periodistas, sobre todo freelance que yo sigo y que se van a meter a estos pueblos, la verdad, la situación es tremenda. La Unión Europea ha anunciado la aprobación de presupuesto para contratar a técnicos, a científicos, a especialistas, para ir al terreno en Ucrania y tomar toda la evidencia, todas las pruebas que sean necesarias de que ahí se han cometido crímenes internacionales, crímenes de guerra e incluso de lesa humanidad. Y esto pensando fundamentalmente en juicios internacionales en contra de Vladimir Putin. Entonces Putin, la verdad, que venir a calificar de que Estados Unidos entregue material bélico como un acto de agresión, sí. Los argumentos se le caen. No resisten, porque lo que está cometiendo Rusia en contra de Ucrania es tremendo, y quizás cuántas cosas más vamos a saber una vez en que estos expertos y especialistas puedan llegar a los terrenos. Ya se saben que hay fosas comunes, ya hemos visto lo que ha pasado en distintas ciudades, que de verdad cuesta imaginar cómo todavía hay gente que defiende a Vladimir Putin después de los horrores que está cometiendo en Ucrania. Tú dijiste, cuando estaba iniciándose todo este periodo de invasión y todo, tú dijiste que una de las cosas que había que tratar de evitar es que se humillara en este caso, me imagino yo, a Putin. Sí. Al pueblo ruso, en realidad, más que a Putin. Al pueblo ruso, sí, claro. Era mi afirmación. Que no es lo mismo que Putin. Un agresor, digamos, que además es humillado públicamente y que por lo tanto, no sé, no tiene posibilidades de jugar los partidos de fútbol, ni de integrar equipos, por ejemplo, en términos deportivos extranjeros, o que empieza a transformarse en el malo de la película en todo argumento, la ciudadanía, el ruso, digamos, común y corriente. ¿Cuál es el peligro de la humillación? Mira, donde yo lo vi clarísimo fue en el caso del hundimiento del buque, porque justamente lo que hace Putin, que pese a que la versión oficial por parte de Rusia fue que el barco se hundió, o sea, no lo hundieron, no fueron los ucranianos quienes lo atacaron, se hundió. Dijeron que una tormenta, que un calentamiento de los motores finalmente, pero la verdad es que fue atacado por Ucrania y fundido. Es el segundo buque de esas características hundido después de la Segunda Guerra Mundial. El anterior fue el Belgrano, en el caso de la guerra de las Malvinas o Falkland. Sí. Y lo que hubo, pese a que Putin dijo no, si en el fondo se hundió el barco, la respuesta inmediata fue un ataque terrible a Mariupol y al Donbass.
Porque el Donbass, al principio de la guerra, que se suponía que el objetivo de Putin en su operación especial a Ucrania, porque así le llama él, porque él tiene prohibido incluso a los medios hablar de guerra, esta es una operación especial, era para ir a defender a los prorrusos ucranianos que estaban luchando en contra del gobierno nazi, según él, de Zelensky. Pero cuando empieza la guerra, donde menos intervienen los soldados rusos fue en el Donbass. La intervención fue por el sur, cerca de Crimea, Mariupol, esa parte del puerto, bien al sur, y Odessa, y por el norte, por la frontera bielorrusa. Sin embargo, ahora cuando ya no logró tomar Kiev, cuando sí es cierto lo que informa el Servicio de Inteligencia Británico, hay 15.000 soldados muertos rusos, ha tenido bajas muy grandes, lo que ha decidido es un repliegue, pero atacar ahora el Donbass. Al parecer, lo que está tratando de lograr Putin para no quedar humillado es quedarse y anexarse el Donbass. Eso es lo que algunos especialistas están viendo en los últimos movimientos. Si uno mira un gráfico de cómo están atacando en estos momentos, es justamente en esta zona, cosa que queda en manos de Rusia. Entonces, por un lado, tú te encuentras con que para no ser humillado, no quedarse con nada, están escondiendo información y están respondiendo de manera muy fuerte en ciertos sectores para anexárselo finalmente. Y eso es parte de la negociación también encima de la mesa. Y por otro lado, si bien hay una población rusa que está en contra y se atreve a manifestarse pese a la represión, también hay un sentimiento nacionalista ruso que por esto mismo de la humillación es que siguen apoyando a Putin. Para ellos incluso niegan que estén ocurriendo estos crímenes en Ucrania, porque además no les llegan las imágenes, tienen todo cortado, y para ellos, en el fondo, es Occidente quien los está atacando, y no quieren ser humillados. Sí. Entonces apoyan a su líder. Entonces yo veo ese juego ahí del concepto reputación, humillación, prestigio, que está jugando muy fuerte en esto, y que también hace que la guerra continúe y se alargue y las negociaciones finalmente no den fruto. Porque eso es lo que está pasando. Las negociaciones no están dando fruto. Los cese al fuego cada vez son violados, los corredores humanitarios no son respetados, se siguen cometiendo crímenes internacionales y tenemos a 7 millones de refugiados ucranianos fuera del país, más los desplazados internos. A ver, Paulina, me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar. Rusia o la Unión Soviética entonces, pero ha tenido humillaciones recientes. La salida de Afganistán, sí, tal cual como pasó con Estados Unidos, son actos de humillación. Es el Vietnam de la Unión Soviética. Claro, de los soviéticos. Ellos tuvieron un acto humillatorio, trataron de controlar Afganistán, no pudieron. Estados Unidos trató de controlar Afganistán y tuvo que retirarse también. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre ir varios cientos de kilómetros hacia Asia y salir después con la cola entre las piernas de Afganistán que ir al lado a Ucrania y que les pase lo mismo? A ver, la gran diferencia, creo yo, que aquí se trata también de mucha población rusófila, en el caso del Donbass. Para Putin también es parte de la gran Rusia. No es volar a muchos kilómetros e ir a un lugar distinto, no, está hablando de un territorio que en su concepción y en su nacionalismo cada día más fuerte, Ucrania debería ser parte de Rusia, porque el origen de Rusia está justamente en Kiev, o Kiev, la capital de Ucrania, en la cual esta gran Rusia que él quiere construir y el cual muchos rusos quieren construir o reconstruir, tomando la idea del primer rey Vladimir o Volodymyr, que justamente nace en Ucrania, para ellos es una humillación incluso mayor, porque se trata de como algo que les pertenece mucho antes de que intervinieran las potencias occidentales. Entonces, cuesta mucho más aceptar, en este caso, una derrota,
Y por eso que vemos también la respuesta mucho más dura, incluso contra población rusoparlante, porque hay muchos que eran, y yo he visto también documentales en ese sentido, o entrevistas en los cuales aparecen gente que habla ruso, que es ucraniana, pero habla ruso en la región del Donbass, y que decían, bueno, se suponía que nos venían a salvar y nos están matando. Y esa gente hoy día está siendo más nacionalista ucraniana que prorrusa. Entonces se le está dando vuelta incluso a la opinión pública al interior de estas regiones que eran separatistas. Por eso es mucho más complicado también para Putin y para el nacionalismo ruso tener una derrota en este lugar. Así como para Occidente es mucho más importante darle una derrota a Putin en este sector, no solamente por razones energéticas, geopolíticas, sino también para evitar que Putin después continúe en Georgia o continúe en Moldavia, porque ya ha habido algunos movimientos en Transnistria. Hace 2 días se incendió, atacaron un edificio público y algunos dicen que es un acto de provocación por parte de los rusos para que Transnistria, que se quiere separar de Moldavia y quiere ingresar, son prorrusos, empiecen también a mover las aguas ahí en Moldavia, donde están llegando muchos refugiados ucranianos, o lo que pasa en otros sectores en Georgia. Entonces, se puede inflamar aún más el tema, por eso es que se está tratando de contener que eso ocurra parándolo en Ucrania. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta tragedia en estos momentos. Muchas gracias, Paulina Astroza, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Porque la información, opinión y debate son una combinación